Hoy vamos a ver de aceleración instantánea derivadas el ejercicio resuelto número 3. Aceleración instantánea derivadas. Lanzamiento cohete Soyuz 2.1. Un cohete Soyuz 2.1 de 46,3 metros de alto y 306.000 kilogramos de masa es lanzado hacia la Estación Espacial Internacional con 3 astronautas a bordo desde el cosmódromo de Baikonur en Kazajstán. Durante los primeros 118 segundos del lanzamiento, tiempo que dura la primera etapa de combustión del cohete, la magnitud de la velocidad instantánea del mismo está aproximadamente modelada por la siguiente función. La magnitud de la velocidad es igual a 2,831 por 10 a la menos 6 metros por segundo a la quinta por el tiempo elevado a la cuarta, menos 1,018 por 10 a la menos 3 metros por segundo a la cuarta por el tiempo elevado al cubo, más 0,1536 metros por segundo al cubo por el tiempo elevado al cuadrado, más 2,371 metros por segundo al cuadrado por la variable tiempo. Calcular a. ¿Cuál es la velocidad instantánea del cohete Soyuz a los 30 segundos y al finalizar la primera etapa de combustión? Expresar los resultados en kilómetros por hora. B. ¿Cuál es la aceleración instantánea del cohete Soyuz en el tiempo 1 igual a 0 segundos y el tiempo 2 igual a 30 segundos? D. ¿Cuál es la aceleración media entre T1 y T2? Bien, acá estamos en este lanzamiento del cohete Soyuz y nos encontramos físicamente en Baikonur, un cosmódromo ubicado en Kazajistán, que el nombre real es Kazajstán, donde en 1955 se creó el primer cosmódromo del mundo y a la vez es el más grande del mundo. Desde acá salió el primer satélite al espacio, los primeros seres humanos al espacio, las primeras estaciones espaciales, la Estación Espacial rusa Mir, la Estación Espacial Internacional y es el cosmódromo con más actividad en el planeta. Lo que estamos analizando hoy es el despegue de este cohete Soyuz, que tenemos la ecuación de velocidad instantánea del mismo durante la primera etapa de combustión de este cohete. Este cohete es una de las obras de arte de la ingeniería soviética y es el cohete con más lanzamiento en la historia de la humanidad. El modelo anterior ha superado los 1800 lanzamientos y ahora en su nueva versión ya lleva un gran número. Desde acá, como vemos, salen normalmente todos los astronautas de la Estación Espacial Internacional y vamos a empezar a analizar el ejercicio. Lo que tenemos es este cohete Soyuz que está justo en la plataforma de lanzamiento. Me he dado cuenta que el cosmódromo de Baikonur tiene diferentes sitios de lanzamiento para diferentes tipos de cohetes. Este es un cohete que va a la órbita baja normalmente y lleva cosmonautas a la Estación Espacial Internacional, lleva comida y equipamiento y también lleva satélite. Lo primero que nos dan es esta ecuación de velocidad instantánea que nos dicen que es la magnitud porque el cohete cuando sale del espacio, ya lo vamos a ver al final del ejercicio, sale inicialmente moviéndose verticalmente hacia arriba, pero después de los 30 segundos empieza a inclinarse lentamente hasta terminar dando la vuelta a la Tierra. Entonces lo que vamos a hacer es poner el eje Y apuntando para arriba. Fíjense que hasta ahora venimos analizando el movimiento rectilíneo en el plano y unos videos más adelante empezamos con lo que es tiro vertical. Este sería un ejemplo de tiro vertical y lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos la aceleración de la gravedad siempre actuando hacia abajo. Como vamos a ver en videos siguientes y a lo largo de todo el curso, la aceleración de la gravedad es aproximadamente 9,80 metros por segundo al cuadrado, pero depende del lugar donde se esté midiendo y es una fuerza que siempre nos acelera hacia abajo con esa aceleración. Quiere decir que durante los primeros 118 segundos que dura la combustión de esta primera etapa, esta ecuación de velocidad en función del tiempo nos está dando la magnitud del vector de velocidad instantánea de este cohete en cualquier tiempo. Nosotros elegimos el tiempo que queremos saber, la magnitud de la velocidad, y simplemente reemplazamos la variable tiempo y obtenemos la magnitud del vector velocidad. ¿Qué es lo que pasa? Que como
el cohete a partir de los 30 segundos empieza a inclinarse, ya no se mueve más a lo largo de este eje Y, se empieza a mover a lo largo del eje Y y del eje X. Y nosotros el ángulo de inclinación del vector de velocidad no lo conocemos, solo conocemos su magnitud. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular la magnitud de la velocidad cuando el cohete deja de moverse en forma aproximadamente rectilínea hacia arriba. Tenemos que calcular la aceleración instantánea de este cohete cuando se lanza y a los 30 segundos. Además tenemos que calcular la aceleración media en este intervalo de tiempo. Como siempre, lo primero que vamos a hacer es identificar los datos y las incógnitas. Nos dicen que la masa de este cohete es de 306.000 kilogramos, que la altura del mismo es de 46,3 metros. La ecuación que nos da la magnitud de la velocidad instantánea en cualquier intervalo de tiempo de 0 a 118 segundos es esta, que ya la acabamos de leer, y el tiempo que dura la primera etapa son 118 segundos, el tiempo inicial es 0 segundos, el tiempo 2 donde tenemos que hacer cuenta es 30 segundos, estos son los datos, y la incógnita es cuál es la velocidad instantánea en los 30 segundos, cuál es la magnitud de la velocidad instantánea del cohete a los 118 segundos, cuál es la aceleración instantánea en el tiempo 1 y en el tiempo 2 y cuál es la aceleración media del cohete en ese tiempo. Recuerden que durante los primeros 30 segundos el cohete se mueve con un movimiento aproximadamente rectilíneo en el eje Y, es decir, veníamos haciendo ejercicios solamente en el eje X. Video más adelante vamos a aprender lo que es tiro vertical, pero es lo mismo, simplemente analizamos el movimiento hacia arriba y tenemos en cuenta la aceleración de la gravedad, que esta fórmula ya la tiene incluida. Bien, lo primero que vamos a hacer es, para calcular la velocidad instantánea a los 30 segundos, vamos a reemplazar donde está la variable de tiempo acá, acá, acá y acá los 30 segundos, de forma tal que nos queda que la magnitud de la velocidad instantánea a los 30 segundos es igual a 2,831 por 10 a la menos 6 metros por segundo a la quinta por 30 segundos elevado a la cuarta, menos 1,018 por 10 a la menos 3 metros por segundo a la cuarta por 30 segundos elevado al cubo, más 0,1536 metros por segundo al cubo por 30 segundos elevado al cuadrado, más 2,371 metros por segundo al cuadrado por 30 segundos. Hacemos toda esta cuenta y obtenemos que la magnitud de la velocidad instantánea a los 30 segundos es de 184,2 metros por segundo. Bien, y lo que sí podemos hacer ahora es calcular el vector velocidad, ya que hasta los 30 segundos el movimiento del cohete es en el eje Y. Entonces podemos decir que la velocidad instantánea del cohete son 184,2 metros por segundo a lo largo del eje Y hacia arriba, que es como lo indicamos positivo. Ahora tenemos que hacer lo mismo para los 118 segundos, que es cuando termina la primera etapa. Hacemos lo mismo, reemplazamos acá, acá, acá y acá el tiempo indicado. Hacemos esta cuenta, 2,831 por 10 a la menos 6 metros por segundo a la quinta por 118 segundos elevado a la cuarta, menos 1,018 por 10 a la menos 3 metros por segundo a la cuarta por 118 segundos elevado al cubo, más 0,1536 metros por segundo al cubo por 118 segundos elevado al cuadrado, más 2,371 metros por segundo al cuadrado por 118 segundos, y obtenemos que la magnitud de la velocidad instantánea cuando termina la primera etapa de combustión del cohete es de 1294,8 metros por segundo. Ahora sí, como no conocemos el grado de inclinación que tiene el cohete cuando desprende los tanques que forman la primera etapa, solo conocemos la magnitud de la velocidad. Lo que nos están pidiendo ahora es convertirlo a kilómetros por hora con el único fin de poder visualizar rápidamente de qué velocidad estamos hablando. Para ello lo que vamos a hacer es usar el método de fracción unitaria, que es el que usamos siempre, y escribimos 184,2 metros dividido a segundo. Sabemos que 1000 metros es un kilómetro, entonces metro se simplifica con metro. Sabemos que 3600 segundos es una hora, entonces segundo se simplifica con segundo. Hacemos esta cuenta, 184,2 por 3600 dividido 1000, y obtenemos que la velocidad instantánea de este cohete a los 30 segundos de haber sido lanzado es de 663,12 km por hora en el eje Y positivo. Ahora hacemos lo mismo con la velocidad del cohete a los 118 segundos y conocemos que un kilómetro son 1000 metros, entonces metro se simplifica con metro. Sabemos también que 3600 segundos es una hora, entonces segundo se simplifica con segundo.
Hacemos esta cuenta, 1294,8 por 3600 dividido 1000 y obtenemos que la magnitud de la velocidad instantánea de este cohete cuando se completa la primera etapa de combustión es de 4661,28 km por hora. Esa es la velocidad que vuela el cohete 1 minuto 58 segundos después de haber sido lanzado. Ya hemos resuelto el punto A. Ahora lo que tenemos que hacer es calcular la aceleración instantánea del cohete. Para ello vamos a tener que obtener la ecuación de aceleración instantánea y vamos a tener que derivar. Es acá cuando empieza a ser útil derivar para obtener las ecuaciones. No lo podríamos hacer de otra forma más que derivando o integrando. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Acá donde está la magnitud de la velocidad instantánea, vamos a reemplazar todo este lado de la ecuación y vamos a derivar. ¿Cómo derivamos esta ecuación tan larga? Vamos a derivar término a término uno por uno. Bien, lo primero que vemos es que este término tiene la variable tiempo elevada a la cuarta. Entonces a este 4 lo vamos a bajar multiplicando a la constante y al 4 le vamos a restar 1. Venimos a este término y vemos que la variable tiempo está elevada al cubo. Este 3 lo bajamos multiplicando y le restamos 1. Venimos a este otro término, hacemos lo mismo, al 2 lo bajamos multiplicando, le restamos 1 y venimos al último término donde la variable tiempo está elevado a la 1 y al 1 lo bajamos multiplicando y le restamos 1. Nos queda 4 por 2,831 por 10 a la menos 6 metros por segundo a la quinta por el tiempo elevado a la 4 menos 1, que es 3, menos 3 por 1,018 por 10 a la menos 3 metros por segundo a la cuarta por el tiempo elevado a la 3 menos 1, que es 2, más 2 por 0,1536 metros por segundo al cubo por el tiempo elevado al cuadrado menos 1, que es 1, más 1 por 2,371 metros por segundo al cuadrado por el tiempo elevado a la 1 menos 1, que es 0. Si lo escribimos, nos queda que la magnitud de la aceleración instantánea es igual a 1,1324 por 10 a la menos 5 metros por segundo a la quinta por el tiempo elevado al cubo, menos 3,054 por 10 a la menos 3 metros por segundo a la cuarta por el tiempo elevado al cuadrado, más 0,3072 metros por segundo al cubo por el tiempo elevado a la 1, más 2,371 metros por segundo al cuadrado. Y ahora sí tenemos esta fórmula que nos escribe la magnitud de la aceleración del cohete en cualquier instante mientras que dure la primera etapa del mismo. Ahora que tenemos la fórmula, simplemente vamos a hacer las cuentas que nos piden. Hay que calcular la aceleración instantánea del cohete en el tiempo cero. Entonces lo que hacemos es donde está la variable tiempo acá, acá y acá, reemplazamos 0. Nos queda 1,1324 por 10 a la menos 5 metros por segundo a la quinta por 0 segundo elevado al cubo, todo este término es 0, menos 3,054 por 10 a la menos 3 metros por segundo a la cuarta por 0 segundo elevado al cuadrado, todo este término es 0, más 0,3072 metros por segundo al cubo por 0 segundo elevado a la 1, todo este término es 0, más 2,371 metros por segundo al cuadrado. Quiere decir que la magnitud de la aceleración del cohete en el instante 0, es decir, cuando recién es lanzado, justo en ese instante, es de 2,371 metros por segundo al cuadrado por encima de la aceleración de la gravedad. Ahora tenemos que hacer lo mismo, pero calcular la aceleración instantánea a los 30 segundos. Lo que vamos a hacer es lo mismo, reemplazamos donde está la variable tiempo acá, acá y acá 30 segundos. Hacemos esta cuenta, 1,1324 por 10 a la menos 5 metros por segundo a la quinta por 30 segundos elevado al cubo, menos 3,054 por 10 a la menos 3 metros por segundo a la cuarta por 30 segundos elevado al cuadrado, más 0,3072 metros por segundo al cubo por 30 segundos elevado a la 1, más 2,371 metros por segundo al cuadrado. Hacemos esta cuenta y obtenemos que la aceleración del cohete a los 30 segundos es de 9,14 metros por segundo al cuadrado. Esto también es por encima de la aceleración de la gravedad. Entonces, fíjense que tanto la aceleración inicial como final, si bien sabemos la magnitud, como sabemos que el movimiento es aproximadamente rectilíneo en el eje Y, podemos hablar de aceleración, ya que conocemos el módulo y la dirección del vector de aceleración. Bien,
lo que tenemos que hacer en el punto D es calcular la aceleración media entre T1 y T2, es decir, en el video de teoría vimos que la aceleración media es igual a la velocidad en un tiempo 2 menos la velocidad en un tiempo 1 dividido el tiempo 2 menos el tiempo 1. En este caso estamos con barra de valor absoluto porque estamos calculando magnitudes. Entonces, donde está la magnitud de la velocidad 2, la acabamos de calcular y nos dio 184,2 metros por segundo. Y donde está la magnitud de la velocidad 1, que es en el tiempo 0, que el cohete está quieto, por lo que su velocidad es 0 metros por segundo. Donde está el tiempo 2, reemplazamos 30 segundos. Y donde está el tiempo 1, como es 0 segundos, lo reemplazamos. Nos va a quedar que la magnitud de la aceleración media es igual a 184,2 metros por segundo al cuadrado menos 0,0 metros por segundo al cuadrado dividido 30 segundos menos 0 segundos. Hacemos esta cuenta y obtenemos que la magnitud de la aceleración media del cohete es de 6,08 metros por segundo al cuadrado. Y como durante estos 30 primeros segundos del lanzamiento del cohete se mueve a lo largo del eje Y, podemos hablar de aceleración media en general. A partir de ahí, como el cohete empieza a curvarse, ya lo vamos a ver en la unidad siguiente de cinemática vectorial, tendríamos que escribir la magnitud de este vector como un vector con componente en el eje X y en el eje Y. Como vemos, este es un ejercicio mucho más avanzado de lo que venimos haciendo, pero es un buen ejemplo real de vehículos que se mueven con aceleración instantánea, es decir, que la aceleración varía en el tiempo, pero a diferencia de un auto, estos cohetes casi siempre tienen la misma variación de aceleración en el tiempo. Entonces, si hacemos un resumen, estábamos en el cosmódromo de Baikonur, en Kazajstán, y nos daban la fórmula de la magnitud de la velocidad instantánea en función del tiempo. Habíamos elegido al eje Y positivo hacia arriba. Habíamos descubierto que cuando nos movemos hacia arriba en un campo gravitacional tenemos una fuerza que nos lleva hacia abajo y tiene una aceleración en el planeta Tierra de menos 9,80 metros por segundo al cuadrado, que ya video más adelante lo vamos a estudiar al detalle. Nos pedían calcular la magnitud de la velocidad instantánea del cohete a los 30 segundos, que es el tiempo en el cual este cohete de 48 metros de altura se mueve a lo largo del eje Y casi en línea recta, y nos dio que es de 663,12 kilómetros por hora. Es decir, ahora el cohete está como lo vemos, 30 segundos después de que encendieron los motores, ya se mueve a 663,12 kilómetros por hora en forma vertical. También nos pidieron que calculemos la magnitud de la velocidad instantánea a los 118 segundos, que es cuando se consumen estos tanques de combustible que rodean al cuerpo central del cohete, que lo vamos a ver en la otra diapositiva, y nos dio que la magnitud de la velocidad instantánea del cohete ahora es de 4.661,28 kilómetros por hora. Esto sí ya es muy rápido. Y el cohete va a seguir acelerando hasta alcanzar los 28.000 kilómetros por hora. Pero una vez que resolvimos el punto A, tuvimos que derivar esta fórmula de velocidad en función del tiempo para poder obtener una ecuación que nos dé la magnitud de la aceleración de este cohete en cada instante que dura la primera etapa. Y para ello tuvimos que usar cálculo. Ahora sí hace falta herramientas poderosas para poder resolver problemas de mayor envergadura. Entonces, una vez que derivamos esta ecuación de velocidad y obtuvimos la ecuación de aceleración del cohete en función del tiempo, calculamos la aceleración en el tiempo cero, es decir, justo cuando el cohete acelera y empieza a despegar, justo en ese instante la aceleración es de 2,371 metros por segundo al cuadrado a lo largo del eje Y. Luego la calculamos para los 30 segundos y obtuvimos que de 9,14 metros por segundo al cuadrado. Todo esto es por encima de esta aceleración de la gravedad, si no el cohete no iría hacia arriba, ya que para que el cohete pueda ascender tiene que tener una aceleración mayor a la aceleración de la gravedad, que es de 9,80 metros por segundo al cuadrado. Y por último, habíamos calculado la magnitud de la aceleración media en este intervalo de tiempo de 30 segundos y nos dio de 6,08 metros por segundo al cuadrado, que en este caso la aceleración media del cohete nos dio un valor intermedio entre la aceleración inicial y final a los 30 segundos. Ahora, lo que yo quería que vieran es que para ir al espacio, acá estamos con nuestro cohete Soyuz. El cohete a lo largo de los primeros 30 segundos se mueve verticalmente a lo largo del eje Y, pero no es que para ir al espacio sale verticalmente siempre por arriba. A partir de los 30 segundos empieza a curvarse
Ya cuando el cohete se desprende de esta primera etapa de combustión, que son estos 4 tubos que estamos largando, se desprende porque el combustible que está acá ya se consumió. Entonces lo libera y se enciende la segunda etapa del cohete, que es esta larga de acá. Justo en este instante han pasado 118 segundos de que el cohete fue lanzado y su vector de velocidad es de 4.661,28 km por hora. Fíjense que como el cohete está inclinado, el vector de velocidad instantánea también está inclinado como el cohete, y la altura que ya ha alcanzado el cohete es de 45 km de altura. Es decir, hace 118 segundos estaba en la Tierra, a los 118 segundos está a 45 km de altura. Luego, el cohete sigue curvándose y cuando libera la segunda etapa de combustión, que le estamos viendo caer, ya han pasado 288 segundos de que salió del cosmódromo y su velocidad es de 13.421 km por hora. La altura que ya ha alcanzado sobre la superficie de la Tierra es de 164 km de altura. Luego, el cohete se desprende de la tercera etapa, que este tubo que estamos viendo acá, y se libera la nave espacial Soyuz. Quiero aclarar que en el video de Roscosmos estamos viendo a un cohete Soyuz lanzar un satélite, pero cuando va a la estación espacial lo que lleva es esta nave espacial. En este instante que ya se ha consumido la tercera etapa de combustible, han pasado desde el lanzamiento del cohete 560,57 segundos. La velocidad que ha alcanzado ya el cohete es de 180.000 km por hora, que a partir de acá sigue solo la nave Soyuz, y la altura que ya ha alcanzado es de 201 kilómetros. Esta nave Soyuz va a seguir acelerando, dándole la vuelta a la Tierra, porque la Estación Espacial Internacional está cerca de 450 kilómetros de altura. Bueno, es importante que siempre se acuerden que para salir de la Tierra, todos los cohetes tienen que hacer una trayectoria como la que estamos viendo, que sale en forma vertical, pero después empieza a inclinarse hasta terminar dando vuelta a la Tierra en órbita para ir alejándose de ella. Como se aleja de la Tierra una vez que está girando en órbita, la nave espacial tiene que ir acelerándose cada vez más. Entonces, esta nave espacial chiquitita que vemos está ubicada en esta parte de acá arriba del cohete, y si le hacemos un zoom, vamos a ver que acá donde están estos escudos protectores está la nave espacial Soyuz, y acá adentro caben solamente 3 cosmonautas. Lo que hace único a este sistema de transporte espacial ruso es que si algo sale mal, toda esta cápsula donde está esta nave Soyuz con los 3 cosmonautas están protegidos por toda esta capa blanca, que son blindaje, y como ven acá arriba, esto que ven acá son cohetes chiquitos que, si en caso que algo pasara mal mientras el cohete está levantando altura, si hubiera algún problema, si hubiera mala combustión y el cohete corre riesgo de explotar, en vez de los cosmonautas quedar atrapados en una explosión gigante, esta parte de arriba se separa, se encienden estos cohetes, durante 4 o 5 segundos la aceleración que producen es de 15 G y se lleva a los astronautas a un lugar seguro. Esto ha sido usado en vivo una sola vez en la historia y todo ha resultado bien. Es el único cohete que tiene un método de escape 100% seguro para los seres humanos que están adentro si algo mal saliera. Es decir, hay un plan B. Esta nave en realidad no es tan chica, es grande y es chica, y es la mejor nave espacial que existe. Está en servicio desde el año 60, al igual que este cohete Soyuz, que ya tiene más de 1800 lanzamientos en su versión vieja, y la nueva goza de un gran número de lanzamientos exitosos. Es decir, todo lo que vemos acá es el cohete Soyuz. Este cohete Soyuz es la forma común de ir a la estación espacial para todos los astronautas de cualquier país, y es la que han usado los rusos del año 60 para ir al espacio. Pero esta nave Soyuz, quería que vieran una vez que está en el espacio volando, abre los paneles solares y así se ve volando en el espacio hacia la Estación Espacial Internacional. Y quería que vieran que en la fábrica son así de grandota. Es decir, es chica, pero a la vez más o menos de alta como un edificio de 3 pisos. Y una vez que ingresan de vuelta a la Tierra, toda la nave se quema, menos la parte del medio donde vienen los astronautas. Si te gustó el video, dale like y suscríbete para estar informado con los nuevos videos.
No te pierdas el curso de física universitaria completo.